Sin embargo, igual se valorará la capacidad de síntesis y en el fondo, como ya la prueba la conocemos todos, va bien sacar conclusiones, que es lo que dice en el fondo también el Código Procesal. Entonces tiene 1 hora 30 minutos a contar de este momento fiscal. Gracias, magistrado. Magistrados, la vida es el bien jurídico más preciado que tenemos cada uno de nosotros. Es por eso que nuestro legislador sanciona de manera drástica los atentados contra la vida. Otras personas podrán decir que tan relevante como la vida es el orden social, magistrado. Y efectivamente, también nuestro legislador sanciona de manera drástica los atentados al orden social. Y en esta causa, en este juicio que hemos traído acá y que comenzó el día 6 de agosto, se conjugan de manera trágica estos dos atentados. Porque como sabe el tribunal, acá se atentó en contra de diversas víctimas, las del hecho del 16, del 18 y del 26 de marzo del año 2023. Y se atentó contra la vida de ellos de distintas maneras. A las víctimas de robo con violencia se les afectó, son delitos pluriofensivos, pero hay dos víctimas acá, don Estefano Hernández Urizar y la suboficial mayor Rita Andrea Olivares Rayo, que perdieron la vida producto de la acción de los imputados. En esta causa, y como lo dije en el alegato de apertura, comenzó una primera etapa no cronológica con el homicidio de la suboficial mayor Rita Andrea Olivares Rayo, que fue un punto de inflexión en nuestro país, magistrado. Después vino también la trágica muerte del Cabo Palma en Santiago. Esto generó que se publicaran leyes que estaban esperando su publicación. ¿Por qué? Porque justamente lo que se busca proteger es el orden social, que permite al Estado hacer un uso legítimo de la fuerza para controlar este orden social. ¿Y quiénes son? Parte importante del control de aquello son nuestros carabineros, magistrado, porque los carabineros están para controlar justamente que se cumplan las leyes, que se cumpla el orden social y para protegernos. Las policías, en sus funciones, además de esta protección del orden social, está destinadas a investigar los casos que justamente transgreden y que afectan estos dos bienes jurídicos tan importantes, la vida y el orden social. Y por ello, sin perjuicio que ya había investigaciones por los otros hechos, magistrados, por ello, el 26 de marzo, esa fatídica madrugada del 26 de marzo, la Fiscalía, que estuvo desde el primer momento a cargo de esta investigación, trabajó con las policías. Con ambas policías, magistrados, porque no olvidemos que acá se produjo un atentado en contra de estos funcionarios policiales que costó la vida de la suboficial mayor, pero sus compañeros siguieron actuando, logrando detener en el lugar a Eduardo Fuenzalida y después en Viña del Mar, como ya se ha sabido, Miguel Acevedo Taura. Comenzó un trabajo con la Brigada de Homicidios, magistrado, un trabajo constante, incesante. Como escuchó el tribunal, aquí hubo un gran número de peritos que concurrieron y que participaron en esta investigación, tanto de la CRIM Valparaíso, la CRIM Central, que está en Santiago, y la CRIM Concepción. Vino personal de la BIPE, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de Santiago, en especial el subcomisario Alexis Fernández, sin perjuicio que vino un grupo más grande, quien estuvo dedicado a esta causa, como él señaló, 5 meses, que se vino desde Santiago y estuvo acá en la quinta región. ¿Por qué, magistrados? Porque había un alto número de información que analizar. Esta no fue una causa fácil. Y es por ello que dentro de este análisis se logró vincular a los imputados con los hechos del 18 de marzo, que estaban ya siendo investigados por el fallecimiento, el homicidio de Estefano Hernández Urizar, y se asoció al robo con violencia ocurrido el día 16 de marzo, que afectó a don Claudio Molina Carvajal. Parte de este trabajo
que las policías fueron dando cuenta aquí, porque la Fiscalía trajo, de todos los peritos ofrecidos y testigos, trajo 33 testigos, muchos de ellos funcionarios policiales, de la Brigada de Homicidios, de la CIP, de OS7, de Carabineros y de la VIPE. 17 peritos de los 18 que se habían ofrecido. Y se tradujo también, como lo pudo advertir el tribunal, en coordinaciones en conjunto con la Fiscalía para lograr, por una parte, investigar y traer prueba contundente y por otra, en los primeros días de esta causa, lograr la detención de todos los imputados. Los hechos ocurrieron la madrugada del día 26 y el día 30 de marzo fue pasado a control el último detenido en esta causa. Incluyó mega operativos para detener a estas personas que eludían la acción de la justicia y eludían su detención, pero se logró. Con ese trabajo, magistrados, es que llegamos a este juicio. Un breve resumen, obviamente, del trabajo que se hizo durante todos los meses de investigación. Y como lo dije en el alegato de apertura, acá traería a la Fiscalía prueba contundente, irrefutable para cada uno de los ilícitos. Y me haré cargo de aquello, magistrado, haciendo un breve, porque el tribunal ya lo ha señalado, el tribunal ha escuchado la prueba, pero es deber de la Fiscalía tanto acreditar los hechos como, en definitiva, hacerse cargo de lo que se ha acreditado. Todos los hechos, los 5 hechos por los que estamos, tienen proposiciones fácticas. Y solo a modo de resumen, magistrado, porque no incluiré todos los hechos, porque eso claramente extendería, o todos los medios de prueba, porque extendería en demasía este alegato, pero me haré cargo de las principales proposiciones fácticas y los principales medios de prueba utilizados para cada una de ellas en cada uno de los hechos. Hecho número 1, asociación ilícita. Primera proposición fáctica. El 23 de julio del año 2021, Edward Fuenzalida, su hermano Maximiliano Fuenzalida y Matías Peralta Parra huyen de la cárcel de Valparaíso. ¿Cómo acreditamos esta proposición? Con la declaración del subprefecto Rodrigo Gallardo Yarzún de la Brigada de Homicidios, la declaración del subcomisario Alexis Fernández Mellado de la VIPE, los 3 oficios de gendarmería, magistrados, que dan cuenta, en su momento dieron cuenta de la fuga de estos 3 condenados por hechos graves y que se habían fugado de Valparaíso. Segunda propuesta, se organizaron para cometer delitos. ¿Cómo lo acreditamos? También con la declaración de los funcionarios ya referidos, principalmente. También con los numerosos audios, videos y mensajes que fueron exhibidos durante el juicio, que daban cuenta, entre otras cosas, que se trataban a ellos como banda. Hablaban de reducir especies, hablaban de revisar casas, de verificar si habían perros, de hablar sobre modelos de vehículos, etc. Todo para cometer delitos. Siguiente proposición. Estudiaban el lugar. ¿Qué duda cabe que estudiaban el lugar? Hay un video de estudio de la casa Río Tolten, previo a los hechos. Hay una fotografía que fue tomada, magistrado. La sangre fría para ir y tomar una fotografía a la camioneta de Estefano Hernández Urizar en las afueras de su domicilio, que fue encontrada en uno de los teléfonos incautados. Se usó dron. Tenían drones en general para su actividad delictiva, magistrado. Se vio algunas imágenes de estos drones, se vio el dron en uno de los videos que se obtuvieron de los equipos celulares. Siguiente propuesta. Producto de los ilícitos, los imputados obtuvieron diversos bienes ajenos. ¿Cómo se acreditó? Con también los medios de prueba, con las conversaciones, los audios, las conversaciones de WhatsApp reproducidas, en que hablaban de reducir especies. Lo escuchamos. Estas fueron reproducidas principalmente al subprefecto Gallardo. Los elementos se encontraban en el domicilio de Las Palmas, magistrado, cuando se hizo este mega operativo y se logró la detención de 3 de los acusados de esta causa. En esa entrada se encontraron diversos elementos, joyas, relojes, dinero en efectivo proveniente de otros países, dólares, euros, dólares canadienses y otras monedas. De hecho, una de las joyas recuperadas en ese domicilio fue, como dijeron los funcionarios Gallardo y Alexis Fernández, reconocida por una víctima de una causa de San Antonio.
y le fue devuelta, fue entregada a la Viro de San Antonio por una causa que está actualmente siendo investigada, como señalaron ambos funcionarios policiales. Un teléfono recuperado durante la investigación también fue entregado a la Viro San Antonio porque había sido reconocido por la víctima. Por tanto, magistrados, el tipo penal de asociación ilícita vigente a la fecha de los hechos, a juicio de la Fiscalía, está claramente acreditado en esta causa. Conformaron una banda destinada a cometer delitos y ejecutaban labores de jefatura en distintos momentos, como me referiré posteriormente. Hecho 2. Propuesta fáctica. El 16 de marzo del año 2023, Eduard y su hermano Maximiliano Fuenzalida Leiva, Miguel Acevedo Tauda, Matías Peralta Parra y Luis Martínez Conde concurrieron hasta el domicilio de la víctima, don Claudio Molina, ubicado en Quilpué. ¿Cómo acreditamos esa primera propuesta? Con la declaración de los funcionarios Gallardo de la Brigada de Homicidio y Fernández de la VIP. La declaración del comisario Mauricio Martínez de la Brigada de Homicidio, quien junto al subprefecto tomó declaración a esta víctima, porque esta víctima no logramos traerla a juicio. No hay duda, magistrado, que para todos fue complejo venir a juicio. Hay personas incluso que habían sido cercanas, parejas de los imputados, y se dio cuenta que estaban siendo hostigadas e intimidadas, y que incluso esas personas pedían declarar resguardadas por bien. Pero tuvimos la declaración de esta víctima a través de los relatos ya señalados. También en este punto es importante la declaración del sargento Fabián Álvarez de Quilpué, porque él llegó al lugar en que se cometió este robo con violencia, en que se le disparó a la víctima en una pierna. Y él, si bien habló brevemente con la víctima, y la víctima en esa instancia no hizo denuncia porque fue llevada por familiares a un centro asistencial, pero don Fabián Álvarez estuvo ahí y se dio cuenta y vino acá a declarar y se dio cuenta de oficio a la Fiscalía de ese hecho. Ocurrió el 16 de marzo. También es relevante la declaración de la sargento Daniela Vergara, funcionaria de Viña, de Carabineros de Viña, porque la víctima, que se estaba recuperando en casa de unos familiares, señor Molina, estaba en Viña del Mar, una vez que estuvo mejor y que pudo obtener el dato de la patente del vehículo que le habían sustraído, porque como lo dijo el subprefecto Gallardo, en un comienzo no pudo hacer la denuncia porque no tenía ese dato, fue a hacer la denuncia. Siguiente propuesta. Intimidaron a la víctima, le sustraen especies y al no poder seguir avanzando en este vehículo MG que le sustrayeron, se devuelven, le disparan y se van finalmente llevando las especies, incluido el vehículo. ¿Cómo lo probamos? Con la declaración de todos los funcionarios ya referidos, el dato de atención de urgencia de la víctima, este documento, la fotografía del vehículo sustraído a la víctima, magistrados, pero en este caso ya no estaba en el domicilio de la víctima, estaba en Las Palmas, que es un lugar, como el tribunal sabe, de relevancia en esta investigación. El teléfono de esta víctima fue recuperado y estaba en poder de Miguel Axel Acevedo Tauda cuando fue detenido la madrugada del 26 de marzo. Y además fue activado, como dijeron los funcionarios policiales, alrededor de 2 horas después de cometido el delito del 16 de marzo. Las conversaciones de los imputados fueron incorporadas a este juicio y daban cuenta que iban en busca del MG, la marca de este vehículo. Los comprobantes de transferencia electrónica efectuada por la víctima que se encontraron también en el teléfono incautado a Miguel Axel Acevedo Tauda. Son antecedentes, magistrado, contundentes para acreditar esa propuesta. Última propuesta fáctica de este hecho 2. La víctima resultó herida por arma de fuego. Como ya se ha señalado, están las declaraciones de los funcionarios policiales, en especial el sargento Álvarez, que vio a la víctima lesionada y que concurrió al hospital para tomar algún dato de por qué se había producido esto. Y el mismo dato de atención de urgencia que fue incorporado y que fue, de hecho, leído por el mismo funcionario. Con estos medios de prueba y los demás que se incorporaron, como dije, daré cuenta de los más relevantes en esta instancia, acreditamos cada uno de los elementos del tipo penal de robo con violencia. Sustraer
y ante violencia, ante la oposición de la víctima, que en este caso, de hecho, entraron y la golpearon, y después cuando no podían llevarse el auto porque no andaba, volvieron y le dispararon, magistrado. Y se llevaron especies con un evidente ánimo de lucro. Hecho 3. El hecho 3 es el robo con homicidio que afectó a Estefano Hernández Urizar, magistrados. La propuesta fáctica, la primera de este hecho, es la que da cuenta que posterior a sustraer el MG, los acusados Martínez Conde, Edward Fuenzalida y Miguel Acevedo Tauda decían sustraer otro vehículo, para lo cual buscan la patente de dicho vehículo y lo fotografían en el exterior del domicilio de la víctima. ¿Cómo lo acreditamos? Con la declaración de los funcionarios, su prefecto Gallardo, su comisario Fernández. Con la fotografía recuperada que se exhibió y que muestra, como se había señalado, que la camioneta fue fotografiada en el exterior del domicilio de la víctima. Y ahí, si bien no sale la cara de la persona que toma esa fotografía, hay una sombra, una silueta que el tribunal pudo ver. Y que sin que sea algo que se pueda asegurar, pero como dijo y como el tribunal habrá podido observar, como dijo el subprefecto Gallardo, se parecía mucho a esa silueta o se podía asociar a Miguel Axel Acevedo Tauda. Con las conversaciones de WhatsApp recuperadas, entre ellos cuando Edward Fuenzalida y Luis Martínez Conde refieren que van a cometer el delito del 18, haciendo referencia, vamos a buscar el MG, tirémosle pastilla a los cachupines, porque como dijo la madre de Estefano, doña María Luisa, Estefano tenía perros. Además, efectuaron la revisión de datos de la patente del MG sustraído para ver si ya tenían cargo por robo. El tribunal lo vio. Se reprodujo esa imagen que estaba en el celular incautado. Siguiente propuesta fáctica. La víctima, Estefano Hernández Urizar, se traslada en su camioneta placa patente JXYX59 por diversas calles hasta llegar a su domicilio. ¿Cómo lo probamos? Con la declaración del amigo de don Estefano, don Jorge Gutiérrez, quien contó que Estefano le fue a devolver una billetera. Esto explica por qué Estefano sale de su casa, avanza por distintas calles de Quilpué y se devuelve hasta su casa, desde donde lamentablemente no sale más. Con la declaración de Luis Donoso, también amigo de Estefano, que dio cuenta de estos últimos movimientos también de Estefano. Con las cámaras de seguridad recuperadas en primera instancia por la CIP, como dio cuenta el sargento Carlos Zuleta Yulis de la CIP. Porque recordemos que esta causa, como se dijo en juicio, primero estuvo a cargo, en una investigación que llevaba el fiscal Carlos Parra, primero estuvo a cargo de la CIP y después se derivó, cuando la víctima había fallecido, a la Brigada de Homicidios. La recuperación de esas mismas cámaras que había recuperado la CIP y de otras distintas que hizo la Brigada de Homicidios una vez que tomó la causa y que en este juicio fueron reproducidas por el inspector Felipe Martínez con todo el detalle del movimiento de la víctima y del auto gris que lo seguía desde atrás. Se exhibieron las numerosas fotografías que analizó el funcionario Martínez que daba cuenta de este recorrido. ¿Y qué se podrá decir acá o qué van a alegar seguramente las defensas? No sabemos qué vehículos eran. Era una camioneta roja y un auto gris. No se veía patente. Y efectivamente, magistrados, no se veía la patente, pero se veían las características de estos vehículos. La camioneta roja, grande, y que tenía el pick-up tapado con una especie de lona. La misma característica que tenía la camioneta de la víctima, como lo vio el tribunal, con las fotografías que fueron tomadas por el perito, que también vino a este juicio, que muestran que la camioneta en la parte de atrás tenía esa lona que cubría el pick-up. Siguiente propuesta. Los imputados seguían a la víctima en el vehículo MG, placa patente RHGJ51. ¿Cómo lo acreditamos? Acá fue muy relevante la declaración de los testigos reservados números 1 y 2. Que estaban juntos en el lugar esperando un vehículo de aplicación y vieron llegar a este vehículo que les llamó la atención
y vieron la acción desplegada por los sujetos que iban en el vehículo. Anotaron la patente y se la entregaron posteriormente a personal de la Brigada de Homicidio. Había una diferencia en que no estaban seguros si era RH, eso estaban seguros, pero si era JG o GJ, pero sabían que era el número 51. Y con la búsqueda adecuada se llegó a aquella. La declaración del subprefecto Gallardo, quien hizo referencia a esta información recibida. Las declaraciones de los funcionarios de la Brigada de Homicidios que tomaron declaración a estos testigos reservados junto al subprefecto, don Felipe Martínez Heiger, en este caso. Y las filmaciones de las cámaras de seguridad, ya aludidas, porque si bien no se veía la patente, como he dicho, se veía en numerosas cámaras el paso de este vehículo gris tras la víctima. Siguiente propuesta. Los imputados ingresan en la casa de Estéfano con la finalidad de sustraer la camioneta. Estéfano se opone y le disparan a la víctima a través de la ventana del piloto. ¿Cómo lo acreditamos? Con los mismos testigos, 1 y 2, testigos reservados que vieron parte de la dinámica. Con la declaración de doña María Luisa Urizar, madre de Estéfano. ¿Cómo no conmoverse con la declaración de esta madre que perdió a su único hijo, magistrado? Y que da cuenta de lo vivido y de lo que ocurrió. Con la declaración de la subcomisario doña Génesis Peñailillo de la Brigada de Homicidios, quien le tomó declaración a don Iván Hernández, como sabemos el padre ya fallecido de Estéfano, que falleció menos de un mes después de que mataron a su único hijo, magistrado. ¿Qué relató don Iván y que fue introducido a este juicio de la manera ya señalada, con el relato de la subcomisario? Que él al salir, luego de sentir este estruendo, pudo ver el pequeño orificio en el vidrio de la ventana del conductor de la camioneta de Estéfano. Qué dramático momento, magistrado, porque por este pequeño orificio introdujo sus dedos, porque las puertas estaban cerradas con seguro, y por ahí logró romper el vidrio para poder abrir la puerta e ingresar y auxiliar a su hijo. Y si ya eso es dramático, magistrado, pudimos tener a través de estos testimonios el relato breve pero contundente que la propia víctima, este joven Estéfano Hernández Urizar, dio. Porque él le alcanzó a hablar a sus padres antes de perder el conocimiento por el impacto de bala que tenía en su frente. ¿Qué les dijo? Me trataron de hacer un portonazo, pero me opuse. Sí, magistrado, se opuso, pero ¿a qué costo? Otros medios de prueba son las fotografías del sitio del suceso que tomaron para esta propuesta fáctica, tanto el personal de la CIP como el personal de la CRIM de la PDI, que nos mostraron las marcas en el portón. La camioneta Estéfano era roja, el portón quedó con marcas rojas. Refleja que trató de retroceder, de evitar esto, de alguna manera desesperada de tratar de protegerse él y que no le robaran su camioneta. Los restos de los focos que quedaron en el lugar. Siguiente propuesta. Los imputados se dan a la fuga del lugar. ¿Cómo lo acreditamos? Con la declaración de testigos protegidos 1 y 2, con el análisis de las cámaras de seguridad que permite ver ahora este vehículo gris. En esta primera ida, cuando Estéfano iba a devolver la billetera, va la camioneta de Estéfano y atrás va este vehículo gris. Cuando llega esa última cámara que lo capta antes de doblar a la derecha para ir a su casa, que estaba muy cerca, pero que no estaba en la visual de ninguna cámara, ya no vuelve a salir y sale solo el vehículo gris y también fue seguido por las distintas cámaras, como dio cuenta el funcionario policial y el tribunal lo pudo ver. Siguiente propuesta. La víctima es trasladada al hospital de Quilpué, donde fallece. ¿Cómo lo acreditamos? Con el dato de atención de urgencia de la víctima del hospital de Quilpué. Con el relato de su madre, quien dio cuenta cuando finalmente fallece su hijo. Con la declaración del perito Restrepo, que hizo la autopsia de Estéfano. Y obviamente el certificado de función de la víctima. Por tanto, con esos elementos, magistrado, acreditamos cada uno de los elementos del tipo penal de robo con homicidio, que en este caso el robo con todos los elementos del tipo penal de robo, en él, con motivo u ocasión del robo, se mata a una persona.
efectivamente se mató y se disparó a matar a Estefano Hernández. Hecho 4. Este hecho está compuesto de diversos elementos y además con el porte de armas que es común al hecho del 16 y el hecho del 18, que me haré cargo posteriormente. Propuesta fáctica de este hecho 4. La primera. Previo a la madrugada del 26 de marzo, los 6 imputados, los acusados, los hombres acusados en esta causa, magistrado, organizan y planifican el robo al domicilio del río Tolten. Vigilaron y grabaron. ¿Cómo lo acreditamos? Con la misma declaración del subprefecto Rodrigo Gallardo ya señalada, con el video de estudio de área que fue encontrado en el teléfono de Miguel Acevedo Tauda. Este video es muy importante, magistrado, y se hizo previo. El tribunal vio que pasan en un vehículo, hay una persona desconocida que se ve en primer plano y una segunda persona, y pasan por fuera de la casa don Esteban Ríos Presmita. Y acá se ve el rostro de Cristian Rodríguez Figueroa. Eso es relevante, magistrado. Y no solo el rostro, se ve una pierna porque andaba con un pantalón corto y se ve que en la pierna derecha, en su muslo, tiene un tatuaje, unas garras de un ave. Y esta prueba también fue analizada, vino perito de la CRIM a señalar con la información que mandó Gemchi respecto a los tatuajes de Cristian Rodríguez, se estableció que era un tatuaje como el que tiene efectivamente en su muslo derecho, un tatuaje de grandes dimensiones, Cristian Rodríguez. También se acreditó esto con las conversaciones. Fiscal, disculpe. A ver, a los imputados no sé qué están haciendo. Veo que uno ha golpeado al otro. No lo visualizo. Mira, pasó un ratón por aquí, por eso lo levantamos todos, magistrado. No visualizo a los 6. No me gusta nada eso. De hecho, vamos a tomar medidas para las audiencias futuras. Así que lo primero que les voy a pedir es que aparezcan los 6 en el Zoom. Y lo segundo, que mantengan el comportamiento adecuado y el decoro que exige el juicio oral. De lo contrario, vamos a volver al sistema original. Es decir, aquí ustedes 6 con la debida custodia de gendarmería, porque no ha sido el caso de la imputada señorita Soto. Se puede cambiar ella. Sí, así que el señor que está detrás, que me parece que es Peralta Parra, póngase al lado, al fondo, para poder verlo y ver lo que está haciendo, al lado del último. O acomódense bien ahí. De aquí no estamos en un picnic, estamos en un juicio oral y el alegato de clausura. Así que esto les concierne a ustedes directamente. Ya, silencio en el... Ya. Disculpe, fiscal, Sí, pero magistrado, no hay problema. era necesario intervenir. Puede continuar. El último medio con que se prueba esta propuesta fáctica, magistrado, dentro de los principales, son las conversaciones de WhatsApp exhibidas, que hablaban, en unas de ellas, como el tribunal lo recordará, del robo al pescador. Porque don Esteban Ríos, en definitiva, no es que sea pescador, pero vende productos del mar. Siguiente propuesta. Concurren en el vehículo de Génesis Acevedo Tauda, placa patente DWVB19, preparados, portando diversos elementos como guantes, gorros y armas de fuego. ¿Cómo lo probamos? Bueno, en cuanto al vehículo, el vehículo quedó abandonado en el lugar, todos lo vimos. El video que muestra el intento de huida en dicho vehículo, el certificado de inscripción y anotaciones vigentes del móvil que fue acompañado. Y respecto de los elementos que portaban, se probó con los diversos elementos incautados en el trabajo del sitio del suceso que hizo personal de la PDI, de la Brigada de Homicidios, con el LACRIM y personal de apoyo. Entre ellos se encontraron guantes, alicates, gorros y otros elementos. El relato de las víctimas del robo, quienes detallaron que fueron intimidados y golpeados con armas de fuego. Siguiente propuesta. Ingresan al domicilio e intimidan a las víctimas, exigiéndole dinero y otras especies, agrediéndolos con armas de fuego. Se probó con el
relato de don Esteban Ríos Presmita, quien no quería venir a este juicio, pero fue traído compulsivamente y dio cuenta de los hechos que lo habían afectado cuando estaba con su hija Melanie, de 17 años de edad. El relato de Gianfranco Kirman Vidal, trabajador de don Esteban y que vivía en la parte de atrás de este domicilio, porque como hombres de trabajo que eran, se levantaban muy temprano de madrugada para sus funciones. La declaración de doña Jimena Ratia, quien es una vecina que vivía en la cuadra del frente y vio parte de este hecho. Y, por supuesto, la declaración del subprefecto Ricardo Flores Correa de la Viro Concón, que dio cuenta de las diversas diligencias realizadas en el lugar y de las tomas de declaraciones que hizo ese día. Siguiente propuesta es este hecho 4. Sustraen dinero, joyas, entre ellos anillos y una llave de camioneta Silverado marca Chevrolet, de propiedad de la víctima. ¿Con qué probamos esta propuesta? El relato de las víctimas, la declaración del subprefecto Flores, la declaración del comisario Mauricio Martínez de la Brigada de Homicidios, quien devolvió los anillos a don Esteban Ríos Presmita. La declaración del cabo primero Joel Ñancucheo Villafaña de Concón, que da cuenta que al revisar al imputado que estaba siendo fiscalizado en Viña del Mar, Miguel Axel Acevedo Tauda, le encontró una llave Chevrolet. La declaración del suboficial mayor del OS7 de Valparaíso, quien dio cuenta que habiéndose trasladado, porque todos estaban alertados de esta situación, los carabineros, por los gravísimos hechos que habían ocurrido, se trasladó y recibió esta llave del cabo Ñancucheo e hizo las diligencias para verificar de dónde era, estableciéndose que finalmente era de esta camioneta Silverado de don Esteban. Observamos la fijación fotográfica, tanto de la llave como de los anillos devueltos a la víctima. Y no solo esta fijación fotográfica aislada de los anillos, sino de los anillos en el sitio del suceso. El perito de la CRIM, el perito fotográfico que concurrió, como es habitual, junto con la Brigada de Homicidios, fijó estos anillos tanto en el vehículo en que trataban de huir los imputados, como en la calzada hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda de donde había quedado este vehículo, más cercano a ese sector donde el árbol tapa la visual, magistrado. Y de esto también dio cuenta el funcionario Riveros, que observó estos anillos que quedaron ahí botados en el sitio del suceso y que después fueron relacionados con alguna de las joyas sustraídas de don Esteban Ríos. También es de relevancia la declaración del comisario Mauricio Martínez de la Brigada de Homicidios, que cuenta que uno de los anillos le fue incautado al imputado detenido por Carabineros, Edward Fuenzalida. No lo incautó Carabineros, lo incautó la Brigada de Homicidios, porque con los antecedentes que iban recabando durante esa noche se percataron que este no era un anillo del imputado Edward, era un anillo, uno de los 4 anillos sustraídos a la víctima. Siguiente propuesta. Al lugar llega una patrulla de carabineros con el sargento primero José Luis Quesada Flores y el cabo segundo Gustavo Campos Saraya. ¿Cómo lo acreditamos? Con la declaración de doña Jimena Ratia, quien dice que llamó rápidamente a carabineros. Con la declaración, por supuesto, de los funcionarios de carabineros, sargento José Luis Quesada Flores y cabo Gustavo Campos Saraya. Me haré cargo posteriormente de manera separada de estas declaraciones. Siguiente propuesta. Los imputados huyen hacia calle Ramón Ángel Jara. ¿Cómo lo sabemos? Con el testimonio de Esteban Ríos y Gianfranco Kirman. Con las fotografías que muestran las capturas efectuadas por una cámara de seguridad que estaba en esta imprenta detrás del domicilio de Río Tolten y que daba justamente a Ramón Ángel Jara. El video de esta cámara, que es parcialmente tapada por un árbol, magistrado, que muestra la huida de los imputados. Siguiente propuesta. En apoyo de los primeros funcionarios de Carabineros llega la a esa fecha sargento segundo Rita Andrea Olivares Rayo y el sargento segundo también a esa fecha Ronald Rivera López. ¿Cómo sabemos que ellos llegaron? Bueno, obviamente por la declaración del sargento primero, a esta altura Ronald Rivera López. Y por la grabación. Acá pudimos ver cuando llega Radio Patrullas y la acción desplegada posteriormente.
Siguiente propuesta. Los imputados huyen, proceden a efectuar disparos de inmediato en contra de los funcionarios de Carabineros. ¿Cómo lo acreditamos? Con lo observado y escuchado por el propio tribunal, porque el audio de esa el video, perdón, de esa cámara tenía audio. Y se revisó el video en varias ocasiones en este juicio, con lo que declararon los 3 funcionarios policiales sobrevivientes de los hechos. La declaración del perito Luis Bravo de la CRIM Central sobre el análisis de este video y algunas ampliaciones que pudo hacer de parte del mismo. También está lo que refirió el subprefecto Rodrigo Gallardo Oyarzún respecto a esta dinámica. Y la exhibición y análisis de cámaras de seguridad de domicilios cercanos a calle Quebrada Oriente, de las que dio cuenta el subcomisario Diego Basay. Y en algunas, porque eran varias, pero en una de esas imágenes, magistrado, se ve la acción del sargento primero José Luis Quesada Flores, cuando ya baja desde Ramón Ángel Jara y avanza por calle Quebrada Oriente, y vemos pasar momentos antes a 2 de los imputados que huían, pero el sargento Quesada apunta en dirección a Quebrada Oriente porque por ahí también iban imputados huyendo, que no se podía ver por la otra cámara por el árbol que tapaba la visual. Y repele el ataque. Don Diego Basay dio cuenta detallada de ese ataque que él seguía repeliendo porque la acción de los imputados continuaba, magistrado. Siguiente propuesta. La suboficial mayor Rita Andrea Olivares Rayo recibió de inmediato un disparo en la cabeza. ¿Cómo lo sabemos? Por la declaración de su compañero, el sargento Ronald Rivera López. Y por el video. Este video, magistrado, muestra y fue analizado que a la 1 de la madrugada, con 21 minutos y 55 segundos, la suboficial mayor Rita Olivares Rayo, quien se disponía a bajar del vehículo policial, recibe un impacto en la cabeza que impide que ella se baje. No hay duda alguna respecto de ello. Siguiente propuesta. Producto del disparo, la suboficial mayor Rita Olivares muere. Lo acreditamos con el dato de atención de urgencia, el informe pericial del doctor Restrepo, el Servicio Médico Legal de Valparaíso y el certificado de función de la víctima. Siguiente y última propuesta de este hecho 4, que era el que contenía más delitos, magistrado. Momentos después es detenido en el lugar el imputado Adolfo en salida Leiva. Así lo dijo el sargento primero José Luis Quesada Flores y su acompañante, don Gustavo Campos. Lo referido por los funcionarios de la Brigada de Homicidio, el subprefecto Gallardo, el subcomisario Martínez, sobre la detención del imputado y entrega de este por parte personal de Carabineros a la Brigada de Homicidios. Porque ese día, esa madrugada, esta fiscalía decidió que la investigación estuviera a cargo de la Brigada de Homicidios. Por eso se le entrega. Era una investigación compleja, una situación compleja para Carabineros. Estaban impactados y acongojados y si bien en otras ocasiones se puede tomar otras decisiones, en este caso esta fiscal decidió que quien investigara estos hechos fuera la Brigada de Homicidios y es por ello que se le entregó a ellos el detenido. Con todos estos elementos hemos acreditado cada uno de los tipos penales de este hecho 4. El robo con violencia e intimidación ocurrió en el domicilio calle Río Tolten. Están todos los elementos del tipo penal. El homicidio funcionario a Carabineros en el ejercicio de sus funciones se ha acreditado también de manera contundente. El homicidio frustrado respecto de los 3 funcionarios de Carabineros. Efectivamente, acá no fue un solo disparo, seguían disparando. Por eso Quesada se ubica en la posición que se ubica en calle Quebrada Oriente. Por eso Ronald Rivera López, como lo vimos en el video, se trata de defender con la misma patrulla y proteger. El porte de armas, como se ha señalado, que es común en todos los ilícitos violentos ya señalados. Sin perjuicio de ello, me haré cargo después de aquello. Finalmente, hecho 5. Propuestas fácticas de este hecho 5. El 28 de marzo del año 2023, en virtud de orden de entrada y registro, los funcionarios de la Brigada de Homicidio ingresaron hasta el domicilio Las Palmas en Valparaíso.
Lo acreditamos con la constancia de la orden de entrada y registro a ese domicilio. La declaración del subprefecto Rodrigo Gallardo Yarzún y el comisario Mauricio Martínez Leiva, ambos de la Brigada de Homicidios, sobre esa entrada, sobre ese mega operativo que se hizo para asegurar la detención. Siguiente propuesta. En el domicilio se mantenía el acusado Maximiliano Fuenzalía Leiva, Matías Peralta Parra y Elizabeth Soto Soto, manteniendo en dicho departamento diversas armas de fuego, municiones, clorhidrato de cocaína, diversas joyas y otros valores. ¿Cómo lo acreditamos? Con la declaración de los funcionarios Gallardo y Martínez, con la fijación fotográfica efectuada por la CRIM de los hallazgos en dicho domicilio, con la pericia balística respecto a las armas y municiones incautadas ahí, con los distintos oficios referidos a la droga, el envío de la Brigada de Homicidio al Servicio de Salud Viña del Mar, en este caso Valparaíso, San Antonio, el envío por parte del Servicio de Salud de la droga, de una muestra de ella al Instituto de Salud Pública de Santiago, y la pericia respecto a esa droga efectuada por el ISP. Y reporte de la autoridad fiscalizadora sobre las armas encontradas. Siguiente propuesta. La acusada Elizabeth Soto albergó y ocultó en su inmueble a los imputados, conociendo el delito ocurrido la madrugada del 26 de marzo. El sector de Las Palmas era un lugar habitualmente usado por los imputados previo y posterior a la comisión de los ilícitos. Los antecedentes obtenidos del teléfono celular incautado a Elizabeth Soto, como el tribunal pudo ver y escuchar porque se reprodujeron audios, dan cuenta de estas conversaciones y este conocimiento que tenía, fotografías también con armas de fuego. No puede desconocer que sabía en qué estaban involucrados los imputados, porque 2 días antes habían cometido el robo violento en Quilpué, en el que mataron a la suboficial mayor. Era un hecho de conocimiento nacional desde los primeros momentos, magistrado. La cédula de la imputada, como lo vieron y como lo refirió tanto Gallardo como Martínez y como se vio en la fotografía, estaba entre los diversos elementos incautados en el dormitorio de ese domicilio. Obviamente ya no tenía tampoco, al igual que el otro imputado, autorización para tenencia de armas, ni para tener droga, ni menos en esas cantidades, magistrado, para traficar. Por tanto, con estos medios también acreditamos todos los elementos de los diversos tipos penales. La tenencia sin autorización de armas prohibidas, de distintos tipos de armas, de municiones. La tenencia, la guarda de droga, clorhidrato de cocaína, un 78% pureza, magistrado, con fines claros de tráfico. La manera como estaba en ovoides, una parte de ella y otra a granel, y el pesaje de las mismas con toda la prueba que se incorporó, da cuenta que eso no tenía otro destino que un fin de tráfico. Conexiones, magistrado. Ahora me haré cargo de elementos que unen estos hechos y que han sido acreditados. Georreferenciación de 3 hechos. 16 de marzo del 2023 se georreferencia a Edward, Maximiliano, Matías y Luis, el hecho 2, a 4 de los 5. En el hecho 3 se georreferencia a Luis, Edward y Miguel. Y en el hecho 4 se georreferencia a Edward, Matías, Maximiliano y Miguel. Magistrados, en todos estos casos, en el robo con violencia del 16 de marzo, en el robo con homicidio del 18 de marzo y en el robo con violencia, homicidio funcionario carabinero, homicidio frustrado y todos ellos con porte de armas, se ha traído prueba contundente como se prometió en el alegato de apertura. La georreferenciación de la que dieron cuenta con detalle el subprefecto Rodrigo Gallardo Yarzún de la Brigada de Homicidios y el subcomisario Alexis Fernández Mellado de la VIP Metropolitana. Con esta información aportada, que es parte de este análisis que se hizo, de gran información remitida por las compañías y por las antenas telefónicas, se logró establecer que en esos 3 hechos, los imputados ya señalados fueron geoposicionados. Se fue explicando, magistrado, cómo es que se llega a este
esta presentación que se hizo con Google Earth Pro, en que no es que ellos pongan lo que se les ocurre, ellos pusieron la información que remitieron las distintas compañías telefónicas, magistrado. Y con todo el análisis de, si bien se incautaron muchos teléfonos celulares, pero inicialmente y con los mensajes, como dijeron los dos funcionarios policiales, se logró establecer con el teléfono incautado a Acevedo Tauda y con la tablet entregada e incautada a Ixiar Elgueta Barra, que finalmente usaba Luis Vicente Martínez, se logró establecer los diversos números de teléfonos que tenían los componentes de esta banda. Y es por ello que se logra ubicar. ¿Qué podemos decir acá? ¿Que es una coincidencia que estos acusados hayan estado en los mismos lugares en que se cometían estos tres hechos violentos, el 16, 18 y el 26, y que ellos estaban ahí, pero estaban por otro motivo? Sería una coincidencia realmente inexplicable. Pero podemos decir además que era coincidencia que en estos tres hechos, antes de estar en cada uno de estos sitios del suceso, estuvieran posicionados en Valparaíso, en el sector de Aguasanta, en Las Palmas, donde estaba el lugar donde se reunían habitualmente. Y en los tres casos, extraña coincidencia sería. Y sería coincidencia también, podría sostenerse que solo es una mera coincidencia que después de los hechos también fueron geoposicionados en Las Palmas. No, magistrado, eso es más improbable aún. Además, en este caso, como señalé, si bien se devolvían después a los domicilios, en el caso del 26 de marzo, algunos no se devolvieron de los imputados. Me haré cargo de aquello. Pero estos medios de prueba, esta georreferenciación por medios tecnológicos, magistrados, es un medio contundente e irrefutable. Las defensas, cuando se trae a juicio a personas que solo se le hace reconocimientos fotográficos de los imputados, dicen, no, eso no basta, se necesitan otros medios. Ahora, ¿qué dirán? ¿Que hay solo georreferenciación y no hay reconocimientos fotográficos? Que sí los hay, magistrado, porque en el caso del 16 de marzo, independiente que se reconocía a más personas, pero dejando fuera los que ya fueron geoposicionados, la víctima, como dieron cuenta los funcionarios policiales, reconoce a Miguel Axel Acevedo Tauda. Don Claudio Molina lo reconoce. Además, Acevedo Tauda, respecto a ese hecho, tenía el teléfono sustraído a Molina. Por tanto, la prueba es contundente. Acá, en este caso, magistrado, pese a lo que digan las defensas, no hay duda. Siempre tratan de generar la duda, pero no hay duda, ni menos duda razonable, magistrado, sino que hay certeza que los imputados se juntaron previo a la comisión de los hechos, concurrieron al lugar y huyeron. En todos los hechos. Y en el del 26 había una diferencia que sostuve. Eduardo Molina no volvió, porque fue detenido momentos después por el sargento Quesada. Y Miguel Acevedo Tauda tampoco volvió. Y acá tenemos la intervención valiente, magistrado, de dos mujeres, María Francisca y Melisa, quienes en este vehículo en que le hacían un viaje a Ixiar Palmela Elgueta Barra, la pareja de Luis Martínez Conde, momentos después de los hechos llevaron a Ixiar en un viaje. Y en este viaje le pidió ella que fuera a buscar a Luis Vicente Martínez, a su pareja, a Valparaíso, al sector de Las Palmas justamente. Pero que en el camino recogiera a alguien, en la cercanía de Ramón Ángel Jara. Y este alguien, que fue reconocido por Melisa y por María Francisca, era Miguel Axel Acevedo Tauda. La valiente acción de la copiloto, doña María Francisca, es la que permitió alertar. Estamos escuchando, ¿Sí? Ya. es un tema administrativo. Ya. Es la que permitió alertar a una persona que había sido carabinero, quien alertó a los otros funcionarios policiales, porque como he dicho, en este hecho de conmoción estaban todos los funcionarios de la región informados de lo que había ocurrido. Y por ello se fiscalizó. Concurrieron raudamente
diversos funcionarios, llegó el cabo Pedrero finalmente que logró fiscalizar, pero ya se había bajado Luis Vicente. Pero estaba Miguel Axel Acevedo Tauda. Por tanto, Miguel Axel tampoco volvió al lugar de reunión. Esta prueba, la georreferenciación, magistrados, es contundente. ¿Cómo podemos desvirtuar esta prueba? No hay manera, magistrado. No hay manera de desvirtuarla. Además, si nos vamos al hecho del día 26 de marzo, los 6 imputados están ubicados en el sitio del suceso. Los 6 acusados. Dejamos fuera a Elizabeth Soto, obviamente, de la ubicación en ese lugar. Y están ubicados de distintas maneras. 2 de ellos, los acusados Edward y Miguel Acevedo, Edward Fuenzalía, están ubicados por su ADN. Edward dejó ADN de él en el sector del copiloto del vehículo Chevrolet Sonic de propiedad de Génesis Acevedo, en las muestras de sangre levantadas del pasaje Quebrada Oriente, de las que se dio cuenta por los funcionarios, por los peritos y se fotografió, y en el pasamontañas que quedó abandonado en la huida de estos sujetos por la parte posterior del domicilio de Río Tolten. En Miguel Acevedo, su ADN quedó en un guante encontrado en la cercanía, en un alicate y en el volante. Ahí se comparte ADN. Por tanto, estos 2 acusados están doblemente posicionados, tanto por el ADN como por la georreferenciación. Por su parte, Matías Peralta y Maximiliano Fuenzalía están georreferenciados. Y Cristian Rodríguez y Luis Vicente Martínez Conde están ubicados, no georreferenciados, pero ubicados por el ADN, magistrado. En el caso de Cristian Rodríguez, ADN que quedó en el zócalo de la puerta del conductor del vehículo Chevrolet Sonic porque fue el único que recibió un impacto balístico en una pierna que fue como finalmente después fue detenido, tenía ese impacto. Y además quedó mezclado con el ADN del coimputado en el volante de ese vehículo. Martínez Conde, su ADN quedó en 2 guantes. 2 guantes que quedaron en 2 sectores distintos de la huida de estos sujetos, de lo que dieron cuenta detalladamente Riveros y Gallardo de la Brigada de Homicidios. Dieron cuenta de dónde habían sido encontrados estos guantes. Uno en la huida por la parte posterior de Río Tolten, por la imprenta, está por ese sector, y otro que quedó en la platabanda, como le llaman, de calle Quebrada Oriente. Esto que se dijo en palabras también se reprodujo con las fotografías y con la pericia planimétrica del perito en la CRIM Valparaíso, don Rodrigo Lucero, quien en este sitio del suceso, que lo dividió en varios planos, detalla dónde fue levantada cada muestra, magistrado. Así que esto es otro hecho que conecta, es un elemento de prueba contundente. La prueba pericial de la perito de la CRIM Concepción, magistrado doña Chili Vallejos Leal, que ingresó a este juicio mediante el 315, inciso segundo, la lectura, este informe pericial bioquímico 206 del 2023. Da cuenta detalladamente cómo se obtuvo el ADN de los imputados a todos los cuales se les tomó muestras, cómo se estableció el ADN de ellos y cómo se pudo determinar en cada uno de los elementos que acabo de señalar la presencia irrefutable. Leímos los números, magistrado, eran millones, billones de veces establecía la certeza que era el ADN de estos imputados. Otro tema, la autopsia realizada a las víctimas. En ambos casos, en el de Estefano Hernández Urízar y en el de la suboficial mayor Rita Andrea Olivares Rayo, bastó un proyectil, magistrado, un proyectil para darles muerte. Eso lo dijo claramente el doctor Restrepo. En ambos casos se trata de una muerte violenta por un impacto por arma de fuego en la cabeza. La única diferencia en esta exposición que hizo el doctor Restrepo sobre estas 2 pericias es que en el caso de la suboficial él afirmó efectivamente que era violenta y por acción de terceros. Pero en el caso de Estefano Hernández Urízar, presentó que no podía descartar ni aseverar la participación de terceros, que lo dejó
Así porque podían siempre salir nuevos antecedentes y que él no tuvo más antecedentes. Esto que podría parecer y podría ser utilizado por las defensas para decir que acá no estamos claros que hay participación de tercero en el caso de Stefano, no tiene ninguna relevancia, salvo que fuera tal vez nuestro único medio de prueba. Pero ¿por qué no tiene relevancia que se haya dejado eso por el perito de esa manera? Es porque con toda la prueba incorporada, magistrado, no hay duda alguna que esto se trató de un homicidio, en este caso un robo con homicidio. Están los dichos de la propia víctima a los que ya me he referido. Me hicieron un portonazo, pero me puse. Están los dichos de los padres incorporados a este juicio, de la manera ya señalada. Los datos de los testigos aportados por los testigos protegidos 1 y 2 que dan cuenta que acá llega este vehículo gris raudamente, hay ruidos, ingresan a la casa y después huyen. Está claro, magistrados, que acá no estamos en presencia de un suicidio. Es un homicidio que afectó a don Stefano y que en este caso incluía un robo. Uso de armas de fuego en los hechos del 16, 18 y 26 de marzo, que es un delito común a todos estos hechos. Los imputados no tenían autorización para portar armas de fuego, como se acreditó con el documento de la Autoridad Fiscalizadora de Viña del Mar. Que no se haya detenido a los imputados en situación de flagrancia en cada uno de esos momentos, magistrados, no elimina la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que ellos portaban armas de fuego. Porque las 3 víctimas de estos hechos, las del 16, 18 y 26, recibieron impactos balísticos por arma de fuego. Se acreditó con la prueba ya indicada. Y si estas 3 víctimas recibieron impactos balísticos con distintas consecuencias, en el del 16 le ocasionó lesiones y a don Stefano y a doña Rita Andrea le ocasionó la muerte, ¿qué podemos decir? Los 3 fueron afectados. Ergo, los imputados portaban armas de fuego. No hay manera lógica, magistrado, de negar esa realidad. Dolo común. Tratándose de una asociación ilícita, magistrado, en que están coordinados con el fin de, mediante intimidación y violencia, cometer diversos delitos, atacar a las personas para obtener un provecho económico, no es necesario que todos, por una parte, vayan armados a un delito y por otra, no es necesario que todos ejecuten el disparo que causa la lesión o la muerte, en su caso, de la víctima. Los imputados que son parte de esta asociación criminal, y aunque el tribunal no estimara acreditada esta asociación criminal, asociación ilícita como delito, que es el hecho 1, magistrado, pero al menos son parte de una agrupación, una banda. Por tanto, se dividen en las funciones y todos los imputados están aceptando las consecuencias del uso de las armas de fuego. Ese es parte del plan delictual. En los 3 hechos, como ya se ha señalado, concurren con armas de fuego cargadas. No se puede poner en duda aquello. Están aceptando las consecuencias, no necesitan disparar todos para probar que hay un dolo común. Todos actúan, magistrado, con dolo directo o al menos eventual. Además, ya habían participado en hechos violentos. Cuando cometieron el delito del 18, como se vio en los mensajes, ya sabían lo que había ocurrido el 16. Las consecuencias para la víctima. Después, cuando sale publicada en los medios la noticia del asesinato de Stefano, este robo con homicidio o portonazo, como es conocido coloquialmente, también ellos sabían las consecuencias. Se mandan mensajes entre ellos. Está este screenshot que se recuperó. Avisan si se lo habían mandado a otro. Todos saben. Por tanto, este dolo común, magistrado, es lo que ha llevado a la Fiscalía a acusarlos a todos en estos hechos por el porte de las armas y por las consecuencias de ese porte. Y hay un fallo absolutamente reciente, magistrado, de la excelentísima Corte Suprema de Santiago. Es un fallo del día de ayer,
25 de septiembre del año 2024. En la causa rol de la excelentísima Corte 24.815 del 2024, en que justamente se rechaza un recurso intentado por la defensa por una causa de Iquique. Y en este fallo, el hecho es brevemente, magistrados, pero para dar cuenta de la relevancia de este fallo que justo salió ayer. Tres personas van y en un vehículo a un mirador de Iquique, uno de ellos armado, uno manejaba el vehículo y el otro se dedicó a sustraer especies. Y la causa, el juicio no se llevó contra el que disparó, porque la víctima se opuso y eso provocó que ese imputado disparara y diera muerte a la víctima. Eso está en los hechos acreditados en el considerando tercero. Y se llevó a juicio, como he dicho, no al que disparó, a los otros dos. ¿Y qué dice la excelentísima Corte Suprema? Si bien hay un voto de minoría, magistrado, pero el hecho es que no se acogió el recurso. En el considerando quinto establece elementos importantes. Que uno de los acusados llevado a juicio conducía el vehículo. Esa es su labor, conducir el vehículo, para llegar al lugar y para huir del lugar. Huir conjuntamente con los otros encartados y después de apropiarse las especies, el otro acusado, que tampoco es el que disparó, tomó los teléfonos celulares de las víctimas. Y fue este tercero que no fue llevado a juicio el que disparó. Y en esta sentencia, en definitiva, acoge lo que postula la Fiscalía, este dolo común en estas circunstancias, magistrado. Y es por ello que lo traigo a colación, porque es un elemento relevante a tener en consideración. Asociación ilícita. En cuanto a la asociación ilícita, con la prueba de cargo, magistrados, ha resultado claro que los imputados se organizaban para cometer diversos crímenes y delitos contra el orden social, contra las personas, contra la propiedad. Delitos pluriofensivos. La asociación ilícita vigente al tiempo de ocurrencia de estos hechos. Cada uno de los acusados podía organizar uno de los delitos, participar, concurrir armados, se intercambiaban estas funciones. Después buscaban vender y reducir estas especies, los objetos que habían logrado ilícitamente sustraer. Hay una permanencia en el tiempo que está acreditada no solo por los hechos que ya han sido parte de este juicio, sino por lo que hemos acreditado en cuanto a estas conversaciones exhibidas o reproducidas durante el juicio, cómo organizaban quién llevaba qué vehículo, cuál estaba en mejores condiciones, cuál no. Las labores de organización se iban cambiando entre uno y otro, pero eso no hace desaparecer el hecho que cada uno tenía en definitiva el mando sobre un hecho aparte del mismo. Hay puntos relevantes. La huida de 3 de estos acusados de la cárcel de Valparaíso. Está el oficio de gendarmería y hay un dato no menor, magistrado. Los 3 oficios fueron incorporados y todos tenían condena por la misma causa, que es la causa RIT 219 del Tribunal Oral en lo Penal de esta ciudad, una causa del año 2017, el RUC de la Fiscalía. Por tanto, no es casualidad ni se nos ocurrió por ningún motivo, sino que este hecho en que estos 3 acusados estaban cumpliendo condenas por un delito de robo con violencia e intimidación cometido, con distintas penas que se le dieron, una vez que organizan esta fuga, salen a cometer delitos, magistrado. Las Palmas no era un domicilio cualquiera, era un centro de operación de esta asociación ilícita, demostrado por lo ya señalado. Acá, magistrado, hay una planificación delictiva perfectamente orquestada. Nada era al azar para estos acusados. Utilizaban medios de apoyo, como se ha señalado. La utilización de armas de fuego era parte de su plan delictivo. Matar o lesionar a quien se opusiera o a quien, como en el caso de Estéfano, como en el caso de don Claudio Molina,
o a quien se interpusiera, como en el caso de la suboficial mayor y los funcionarios Quesada, Rivera y Campos. Era parte del plan. Tremenda cobardía, magistrados, actuar de esta manera, en grupo, armados y planificados. Pericia balística. 3 elementos. La Glock encontrada en el departamento de Las Palmas, magistrado, en este centro de operaciones, es la que disparó la vainilla que quedó en el sitio del suceso del día 26 de marzo, que fue individualizada como evidencia número 25. En el segundo, en el sitio del suceso hay proyectiles que no fueron disparados por ninguna de las armas incautadas. Tercero, no fueron encontradas las armas que dispararon, ni el proyectil que mató a la suboficial mayor, ni el que mató a Estefano Hernández Uriza. Esta pericia balística, magistrada, o estas pericias, efectuadas por el perito Max Villa Vargas y que lamentablemente no pudo concurrir, pero se obtuvo la concurrencia de perito de reemplazo debidamente autorizado, da cuenta de estos hechos. Efectivamente, señaló la perito que la evidencia contenida en la 9635-8713 contenía estas evidencias rotuladas con el 14, el 20, el 21 y 22 que fueron percutidas por una misma arma de fuego. Son vainillas percutidas por una misma arma de fuego, pero distintas a las pistolas remitidas. Además, da cuenta que la evidencia contenida en la 9635-8717, que tenía esta vainilla identificada y rotulada como la número 25, fue percutida por un arma también distintas a las remitidas. Esto está en el informe 235. Y en el informe 260, ambos del 2023, se da cuenta que esta pistola marca Glock, que corresponde a la 635-8871, disparó la vainilla 25 del otro, que quedó en el sitio del suceso del 26. ¿Qué conclusiones obtenemos de esto, magistrados? En el sitio del suceso del 26 hubo armas de fuego distintas a las utilizadas por personal de carabineros. Y esas armas eran portadas por los imputados. Sin perjuicio de lo anterior, además no se puede descartar que hayan portado un mayor número de armas, magistrados. ¿Por qué sostengo esto? Porque al huir ellos, sabemos que solo a 2 se les detuvo, y no en tiempo inmediato, pero se les detuvo esa madrugada. Como dijeron los funcionarios policiales y la propia perito, y lo sabemos nosotros también, no todas las armas expulsan vainillas que puedan quedar en el sitio del suceso al momento de disparar. Por ejemplo, si un imputado usa un revólver y dispara, las vainillas quedarán en ese revólver, en la nuez de ese revólver. Y si el imputado huye y se lo lleva y se deshace de ese revólver, no se van a recuperar esas vainillas. No habrá ningún indicio del uso de esa arma en el sitio del suceso. Se agrega a lo anterior lo que indicó la perito González, doña Jimena, magistrados, que el proyectil de plomo se destruye fácilmente. Y señaló que es muy difícil encontrar estos proyectiles, sobre todo en lugares o en sitios del suceso abiertos, como era el caso en el 26. Por la distancia que recorren y porque una vez que son expulsados y salen y chocan con algo, quedan deformados y pueden ser confundidos fácilmente con una piedra. Pero en definitiva, lo que sí podemos afirmar es que el 26 de marzo del 2023 había al menos 3 armas distintas que no son las armas que portaban los funcionarios de carabineros. Esa es la prueba de magistrados contundente e irrefutable que la Fiscalía trajo a este juicio. Permiso, magistrado. Como sabemos, la carga de la prueba es de la Fiscalía. Estimamos que hemos cumplido con esa carga. Pero también debemos analizar la prueba de la defensa. ¿Qué pretendían las defensas, magistrados?
¿Cuál era su estrategia? ¿Decir que las víctimas eran delincuentes, eran traficantes? ¿Decir que el personal policial falsificó firmas? ¿Cuál era la estrategia? Me haré cargo. Acá declararon acusados. Don Cristian Rodríguez reconoció mínimamente lo que era imposible desconocer, que él conducía ese vehículo por las evidencias que quedaron. Pero lo demás trata, obviamente, de evadir su responsabilidad. Don Luis Martínez Conde Riesco, magistrado, fue el único acusado que durante el tiempo de la investigación declaró, en pleno conocimiento de sus derechos, como se le representó acá esta fiscal, con 2 funcionarios de la Brigada de Homicidio, don Víctor Yáñez Larach y don Walda Premont, le tomó declaración y se le dijo al menos en 3 oportunidades de distintas maneras que podía contar con un abogado. Mayor de edad, aceptó declarar, no hay ninguna ilegalidad en ello. ¿Qué dijo durante la investigación? No voy a contar todo lo que dijo, el tribunal ya lo escuchó, fue reproducido por Yáñez Larach. Pero dijo que en definitiva quien había disparado era Maximiliano Fuenzalida Leiva y que Maximiliano supuestamente iba a reconocer. La Fiscalía nunca se basó en esta declaración para sostener la imputación, magistrado, porque nos basamos en las pruebas que teníamos y claramente el testimonio de esta persona podía variar. Y varió, magistrado. Declaró acá en el tribunal y dijo, todos lo escuchamos, cosas que después él mismo contradecía, que era el único que iba armado, que nadie más sabía que iba armado. En esta asociación ilícita en que el uso de arma está acreditado, él era el único que iba armado. Dice una mentira evidente, magistrado, porque no es solo que lo digan los funcionarios, lo vimos en el video. Dice que el disparo o los 5 disparos que él ejecuta lo hace luego de una ráfaga de disparos que hizo personal de Carabineros. ¿Cuál podría ser la única ráfaga de disparos que vimos? La de Ronald Rivera López. Pero esa sabemos que fue posterior a la 1:21 minutos y 55 segundos. Por tanto, ¿qué dice Luis Vicente? Que escuchó esta ráfaga y cuando se produce un silencio, que justamente podría ser coincidente con el video que seguramente vio muchas veces también el acusado, el acusado, que estaba agachado detrás del vehículo, dispara, hizo el gesto, levantar, casi disparando al aire, y que tal vez, solo tal vez, uno de esos disparos mató a la suboficial. Y pide disculpas porque tal vez la mató. Al ser consultado por esta fiscal, ¿cómo explicaba que si era el único que llevaba armas, decía que tal vez fue su disparo? Dijo, ahí se desdijo, es que pudo haber otra arma. No, magistrado, esa no fue la dinámica. Por tanto, Luis Vicente Martínez Conde Riesco miente. No diré eufemismo, no diré falta la verdad, miente. Mintió en algún momento, quizá en todo, cuando declaró en la investigación o cuando declaró acá, pero son cosas contradictorias y obviamente eso es mentira. Hay que tener en cuenta lo que se le preguntó a él también. Él dijo, le pregunté, en el mundo delictual, en el mundo en que ellos se mueven, decir o colaborar con la investigación o imputar a alguien un delito dentro de la banda es muy mal visto. Puede que haya sido un motivo para mentir, no lo sabemos, pero miren. ¿Qué buscaban las defensas? Desacreditar a las víctimas. Don Claudio Molina, que no llegó a este juicio, salió dentro de los antecedentes de la investigación, fue al tiempo después aparentemente detenido por otro hecho. Él no pudo venir acá para señalar nada al respecto, ni las defensas hicieron mayor cuestión sobre su situación. Pero a quienes sí atacaron, magistrado, de distintas maneras fue a don Estefano Hernández y a don Esteban Ríos Presmita. Porque en definitiva le hacían preguntas relativas, a don Esteban Ríos obviamente y a don Gianfranco Kirman, que era su trabajador, relativo al tráfico de drogas. Y respecto de Estefano, fue lamentable, magistrado, la situación
de las defensas en que tratan de establecer que Estefano Hernández Urízar tenía en la casa en la que vivía con sus padres un laboratorio de fabricación de estupefacientes, porque eso es lo que buscaban. Con supuestas cantidades de drogas. No, no vamos a negar, lo dijeron sus amigos, él consumía marihuana, pero no vendía marihuana. La defensa llegó a mostrar un paquete donde supuestamente había marihuana en este supuesto laboratorio y era un pescado, magistrado, un pescado naranjo. ¿Qué quieren decir? ¿Que porque supuestamente traficaba merecía lo que le pasó? Don Esteban Ríos, las defensas, dos de las defensas especialmente, pero era una situación común, pero las defensas, los defensores Matías Bustos y Camilo Ror hicieron preguntas directas a dos testigos, a Gianfranco Kirman y al subprefecto de la Viro, don Ricardo Flores, en que le decían de distintas maneras, usted sabe que don Esteban Ríos tuvo una causa ligada a la Ley 20.000, causa de tráfico, microtráfico, se refirió a San José de la Mariquina, una causa ya, no, ninguno sabía. Pero cuando estuvo don Esteban Ríos no le preguntaron nada, y esta fiscal sí lo hizo. ¿Y qué tuvo en San José de la Mariquina? Una vez lo encontraron, hace muchos años, con 3 cigarros de marihuana, y no tuvo que pagar multa alguna por aquello, que era un porte, y sabemos lo que pasa con los monitorios por porte de droga cuando pasa un tiempo y no se comete un nuevo delito. Entonces, ¿qué? Buscaban desacreditar. Don Esteban Ríos permite a un trabajador. Tiene distintos negocios. A punta de sacrificio. Y otra crítica, otra situación con la que lo confrontaban es ¿por qué no tenía cámaras? Magistrado, ¿de qué estamos hablando? O sea, no basta con vivir enrejado, como está en su casa, sino que ahora es obligación de las víctimas tener cámaras, magistrado. ¿Es culpa de la víctima, don Esteban Ríos Presmita, no haber tenido cámaras en su domicilio? Es casi como cuando se culpa a una mujer porque anda sola de noche, ¿es culpa de ella que la ataquen? No, magistrado. Acá las víctimas no son las culpables, son víctimas. Prueba de la defensa, prueba pericial. La defensa de la acusada Soto nos trajo 2 pericias. La de doña Pamela Castillo, que trató de buscar huellas en evidencia incautada. Esta perito fue del todo imprecisa, magistrado. Dijo, yo analicé todas las evidencias de esta causa. El tribunal sabe que no. Imprecisa, dijo, la caja fuerte incautada en Las Palmas estaba toda envuelta con wincha de embalar. No es así. El tribunal lo vio y fue confrontada a la perito. Pero además, extemporánea, magistrado, absolutamente extemporánea. Buscaban huellas en evidencias levantadas en Las Palmas el 28 de marzo. Y las buscaban en abril del 2024, más de un año después. Ninguna utilidad de esa pericia. Don Juan Barrientos, el psicólogo, también pericia de doña Elizabeth Soto. ¿Qué podemos decir de esta pericia? Primero, el perito. ¿Cómo magistrado un perito nos dice, yo entrevisto a la hermana de la imputada? ¿Cómo sabe que es la hermana? Porque la entrevistó por teléfono. Un acto de fe, magistrado. ¿Qué rigurosidad es esa? Segundo lugar, falta de rigurosidad, que son los elementos más importantes que destacaré. Al exponer, agrega elementos que la propia peritada no dijo y que el tribunal advirtió fácilmente. Dijo, la imputada se sintió intimidada cuando vio 2 armas. Se le consultó expresamente por esta fiscal y por el propio tribunal. ¿Qué? ¿La imputada dijo intimidada? No, dijo él, es que nosotros nos sentiríamos intimidados. Extrapola pensamientos propios, sentimientos que podemos tener a lo que dijo una peritada y tuvo que reconocer que la imputada no utilizó esas expresiones. ¿Qué se probó con la pericia de este psicólogo? También
que doña Elizabeth Soto miente. Dos elementos esenciales dijo de distinta manera. Uno, lo que dijo en juicio cuando declaró por primera vez. ¿Qué dijo? Ella estaba haciendo el aseo, estaba la puerta abierta y llegan sin su autorización los dos imputados solos con objetos. Objetos que andaban, según ella, trayendo en la calle, donde había este mega operativo, magistrado, donde todos los funcionarios de la PDI sabían qué buscaban. Ella quiere hacernos creer que los imputados Matías y Maximiliano andaban en ese sector rodeado de policías, con bolsos, con escopetas, con cajas fuertes, y nadie los vio. Ya, llega e ingresan. ¿Qué le dijo al perito? Que ingresaron junto con Javier y que le pidieron permiso para ingresar. Miente. Segundo elemento que muestra que miente, magistrado. Dijo, en este punto de las evidencias encontradas en ese domicilio, ¿qué dijo acá? Que los imputados al ingresar sin su consentimiento se van al dormitorio y cierran la puerta y empiezan a guardar las cosas ahí, que por eso la PDI encontró las cosas en el dormitorio. ¿Qué le dijo al perito? No tengo idea por qué aparecen fijadas fotográficamente en el dormitorio si ellos estuvieron en el living. Miente. Por tanto, nada aporta. La pericia incorporada por la defensa de Edward fue en salida, magistrado. Esta es la pericia con la que ¿qué quieren acreditar? Que los funcionarios de la Brigada de Homicidio falsificaron la firma para obtener las trazas de residuos de disparo de este imputado, que fue la que autorizó él voluntariamente. Hay tantas cosas por las que no considerar esta pericia, magistrado. Resumiré. Primero, no es perito calígrafo. Traen a exponer una pericia caligráfica a alguien que no lo es. No realiza la toma de muestra de la forma de vida, esto de hacer distintas muestras, parados, sentados, más rápido, más lento. Y acá hay un elemento que la verdad, magistrado, llama la atención. La firma del perito calígrafo que está en ese informe que fue entregado a todas las partes, a la fiscalía, como lo dijo el perito que vino acá, don Claudio Muñoz, está incorporada, no está firmada por el propio perito, el supuesto perito calígrafo, que no sabemos quién es. Reconoció que es una firma que se cortó y pegó, se escaneó de otro documento y se puso al final. No dio ninguna explicación de por qué se había hecho así. Por último, y no menos importante, que no es íntegra la información que contiene. Porque ¿cómo no va a ser relevante, magistrados, que se esté diciendo que una persona firmó o está su firma en un documento que no corresponde a la de él, si ese mismo día estaba dando otra identidad a los funcionarios policiales? Si alguien da otra identidad, no va a firmar con su real firma, magistrado. Eso es evidente. Por tanto, nada aporta. Magistrados, después de toda esta prueba incorporada, esta fiscalía estima que ha cumplido con lo prometido en el alegato de apertura. Y lo quiero vincular con los bienes jurídicos protegidos, como señalé al inicio del día de hoy, vida y orden social. Como dije en el alegato de apertura, y como lo sabemos, los carabineros efectúan un juramento. Juran por Dios y por la bandera. Dios, que para muchos de nosotros es lo más importante y que guía nuestra actuación, y la bandera, que refleja el orden social, el Estado de Derecho, magistrado. Ellos juran servir fielmente los deberes de su profesión, porque ellos, junto con otras instituciones, son los que justamente protegen al Estado. Velar por el cumplimiento de las leyes de la República. Esa es parte de la misión fundamental de Carabineros. Guardar y defender la vida de todos sus habitantes. No pudieron defender la vida de Estefano Hernández. Hay una carabinero menos ahora defendiendo a los habitantes. ¿Producto de qué?
de la acción de los acusados. En ese juramento dicen que rendirán la vida si fuese necesario. Todos estuvieron dispuestos a hacerlo para proteger a los demás habitantes, para que podamos vivir tranquilos, magistrados. ¿Y por qué lo prometen y son capaces de rendir su vida si fuese necesario? Por defensa del orden y la patria. Así termina el juramento de Carabineros, magistrado. Y eso, orden y patria, es parte del himno de Carabineros. Por eso que cuando se ataca a Carabineros se nos ataca a todos. Por eso es que el legislador sanciona con las penas más altas, magistrados, estos delitos que atacaron la vida y nos atacaron a todos nosotros y a nuestro Estado de Derecho, nuestras bases fundamentales, magistrados. Acá recibimos testimonios potentes en este juicio. ¿Cómo no afectarse con lo que dijo y cómo lo expresó doña María Luisa, madre de Estefano? Mi hijo tan querido, mi único hijo, se lo quitaron, maestro. ¿Cómo quedó de por vida afectada doña María Luisa? Que no va a tener más a su hijo, sin perjuicio que después perdió a su marido. ¿Cómo no verse afectado por los potentes testimonios de los 3 funcionarios policiales? José Luis Quesada, Ronald Rivera López y Gustavo Campos Araya. Magistrados, los vimos, son funcionarios de Carabineros, pero perdieron a una colega y amiga en las circunstancias que la perdieron. Escuchábamos los gritos desesperados pidiendo ayuda en ese video, afectados por la muerte y partida de Rita Andrea. Doña Jimena Arratia, la vecina que alertó de este hecho, así como los amigos de Estefano y mucha otra gente, pero me quiero centrar en la culpa, magistrado. ¿Por qué? Doña Jimena Arratia dijo acá, tengo sentimientos encontrados, porque por mi llamado terminaron matando a la suboficial mayor. Pero si no llamaba, podían matar a alguien de la casa. Los funcionarios de Carabineros también de alguna manera sentían aquello. Don Gustavo Campos Araya, el cabo Araya, Campos, perdón, el más joven de los funcionarios, se paralizó, magistrado, y se sentía mal por eso, no haber podido hacer más. No podía hacer nada, magistrado. Cuando él llega al lugar, ya la suboficial había recibido el impacto mortal. Don Ronald Rivera seguro se cuestiona hasta el día de hoy por qué cruzó la patrulla. La cruzó porque, al igual que la suboficial mayor Rita, querían detener a los autores de un robo que se acababa de efectuar, porque es parte de su trabajo y en el que exponen su vida cada día. La culpa no es de doña Jimena, que llamó a Carabineros. La culpa no es de los carabineros que llegan raudamente al lugar. La culpa es de los acusados, magistrado. Y con la prueba contundente, irrefutable, esta fiscalía pide las más altas penas, porque este tipo de hechos, todos estos delitos, asociación, porte de armas, robo con violencia, robo con homicidio, homicidio de funcionarios de Carabineros, son los que más se repudian por nuestra sociedad. Y con la prueba contundente que hemos traído, el Ministerio Público pide un veredicto condenatorio por todos y cada uno de los hechos y para todos y cada uno de los acusados. Bien, fiscal. Exactamente los 90 minutos que había prometido, así que vamos bien. Lo que sí yo creo que es necesario es un receso, ¿ya? De unos 15 minutos. Estimo que a la vuelta y en unas 2 horas debieran los querellantes poder también, con la misma capacidad de síntesis que tuvo la fiscal, poder exponer sus alegaciones de clausura. Así que 15 minutos de receso a contar de ahora.